La siguiente presentación lleva el título CRIS y su integración con los repositorios institucionales y será a cargo del ingeniero Joel Torres Hernández. Él cuenta con una larga trayectoria y experiencia, con más de 20 años en el diseño y consolidación de proyectos y estratégicos en instituciones académicas, tanto para el área científica y de investigación. Es especialista en ciencia abierta, con más de 300 proyectos exitosos de repositorios institucionales, automatización de proyectos, de procesos, publicación digital, integración de bibliotecas digitales, creación de campus educativos en línea y desarrollo de software de apoyo a la educación. Además, es fundador de la consultoría eCIRE, empresa pionera en la implementación de plataformas de ciencia abierta y líder en América Latina, en el diseño de planes de posicionamientos y visibilidad para las publicaciones científicas y académicas, así como proyectos de innovación tecnológica en el ámbito de la gestión de datos y preservación digital. También coordina el Comité de Desarrollo de la Plataforma de Evaluación de Sostenibilidad de Proyectos de Acceso Abierto. Además, es el coordinador de la principal comunidad de usuarios y desarrolladores de OJS en la región. También es fundador e instructor de la comunidad de conocimiento virtual, que tiene alrededor de 250 instituciones en América Latina. Todo esto acerca de software libre, acceso abierto, gestión de la información y del conocimiento, en el que se imparten de manera abierta talleres y cursos. También ha coordinado la capacitación para la adopción de OJS para la automatización de procesos de publicación digital, para diversas revistas en las que pertenecen la lista mexicana, entre ellas el índice de CONACYT. Llevó a cabo la coordinación tecnológica en el desarrollo de la versión en español del sistema semántico especializado en la agricultura, denominado Vivo. También, como director general de la empresa de información, ha coordinado diversos proyectos de automatización en América Latina, así como la integración de la migración de plataformas hacia sistemas de software libre. En el 2006, diseñó e implementó en instituciones de México, Ecuador, Colombia, España, un sistema de gestión de bibliotecas digitales, el cual le valió el reconocimiento y premiación por parte de la Secretaría de México y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que le damos la palabra al ingeniero Joel Torres para que en esta tarde pueda compartir su pantalla y el tiempo es suyo. Muy buenas tardes a todos. Muy buen día o tarde. Muchas gracias por estar aquí en la sesión. Y bueno, pues sí, la idea es conversar un poquito acerca de los sistemas CRIS. La idea va a ser abordar un poco la parte de qué son, de qué se conforma un sistema CRIS, por qué son importantes, qué herramientas existen en la actualidad para instalar e implementar un sistema CRIS y cuáles son sus principales diferencias con los sistemas que usamos para la integración de un repositorio digital o de un repositorio institucional, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla y pues como siempre, cualquier duda, pregunta, pues bienvenidas. Bueno, para comentarlas al final de la sesión con los demás compañeros. Voy a tratar de ir breve para no robarles mucho tiempo, pero por favor cualquier cosa pues lo podemos abordar con más detalle pues, un poquito más tarde, ¿no? Bien, ¿qué son y cómo se implementan los sistemas CRIS? Lo primero es tener en claro algunos términos clave.
¿qué es en esencia un sistema CRIS? Debemos partir de que en las instituciones suele haber dos tipos de plataformas. Por un lado, existen los sistemas que gestionan la información científica, ¿no? O la información académica, es decir, los documentos o los materiales que son productos de un proceso de investigación. Un repositorio digital, un sistema como el OJS para la publicación de los artículos, un sistema como el OMP para la publicación de los libros, etcétera. Es decir, son sistemas que gestionan la información, incluso sistemas que a nivel interno puedan gestionarla, como un sistema de gestión de patentes o un sistema de documentación X determinada, ¿no? Esos existen como por un lado, es decir, los sistemas que gestionan la información científica. Por el otro lado, también existen los sistemas o las plataformas que nos ayudan a gestionar la información de la investigación, es decir, de los procesos de investigación que hay dentro de una institución. Es decir, quiénes son los investigadores que están llevando a cabo una determinada investigación en nuestra institución, sobre qué es esa investigación, qué proyecto es, cuál ha sido los recursos que este investigador utilizó, por ejemplo, laboratorio, recursos técnicos, equipo, recursos financieros, etcétera. Esa es otra parte, ¿no? Los sistemas CRIS viven en medio de estas dos cosas, es decir, entre los sistemas que gestionan la información que es producto de la investigación y los sistemas que gestionan el proceso en sí de llevar a cabo una investigación. Desde que alguien tiene la idea, propone la idea en la institución, todo el proceso de financiar esa investigación, los diferentes pasos, los que participan, los recursos humanos, técnicos, etc. Entonces, un sistema CRIS vive en medio de estos dos grandes ámbitos. O es el que está en esta esfera o en esta parte donde se unen las esferas, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro en la mente, ¿no? Ahora, ¿qué es algunos conceptos de CRIS, ¿no? El concepto o la palabra CRIS viene de la idea o de la traducción son las iniciales del texto de Current Research Information Systems, que se utiliza en Europa. Ajá. Y obviamente se podría traducir como sistemas que nos dan información sobre la investigación actual en la institución. Uh-huh. Sin embargo, cuando busquen ustedes documentación, información, cosas en el web, acerca de las plataformas CRIS, también puede ser que los encuentren como sistemas RIM o Research Information Management. Eso es porque en Estados Unidos así es como se les conoce. Uh-huh. Como ustedes saben, siempre existe este tema de, bueno, centímetros o pulgadas o normas ISO o normas ANSI, pero en realidad estamos hablando del mismo tipo de sistemas. No importa si es un RIM o un CRIS, son sistemas que nos tratan de dar un panorama, concentrar toda la información y darnos un panorama claro sobre las actividades de investigación que están sucediendo en nuestra institución y que se nutren y al mismo tiempo que nutren a sistemas de la institución, es decir, un sistema CRIS interactúa constantemente con un repositorio, con un sistema de revistas, con un sistema de gestión del presupuesto de los proyectos, con un sistema de los perfiles de los académicos, etcétera, o de los investigadores. Uh-huh. Pero ese es el concepto. Uh-huh. Obviamente en nuestra región utilizamos la palabra CRIS porque es importante tener en mente que prácticamente todo lo que tiene que ver con gestión de la información, sobre todo en el tema de ciencia abierta, por ejemplo, los metadatos Dublin Core, la aplicación de metadatos con OpenAIRE, ciertos estándares para el intercambio de datos, etcétera. Nuestra región está
mucho más apegada al uso de estándares europeos. OpenAIRE, de hecho, es un organismo europeo. Las directrices Driver, que son en las primeras en las que se fundamentó el intercambio de información entre repositorios, también son una iniciativa europea. Entonces, es por eso que en nuestra región se conoce más el término CRIS. Algunas definiciones que ustedes pueden consultar sobre los sistemas CRIS, pues bueno, están aquí en pantalla, que nos dicen que, bueno, el propósito de un CRIS es proveer a los investigadores, a los gestores, administradores, financiadores y tomadores de decisiones información confiable y sólida acerca de las actividades y resultados de investigación para que se puedan tomar decisiones, ¿no? Y se puedan desarrollar estrategias institucionales. Dentro de estas diferentes definiciones, obviamente la que más podemos pensar que está tomando forma y que seguramente será la que más nos impacte en nuestra región, es la que define la organización Eurocris. Y dice que un CRIS es una herramienta que provee acceso y difunde la información científica que tiene como objetivo ayudar a los usuarios en su registro, notificación, toma de decisiones en relación con el proceso de investigación. Es decir, el trabajo principal de un sistema CRIS es como estar tomando la fotografía en el momento de cuál es el estado de la investigación y de los procesos de investigación en nuestra institución para que podamos tomar decisiones. Y para eso, obviamente, es necesario que el sistema CRIS pueda interactuar con otras plataformas, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario implementar un CRIS, ¿no? Primero, hay que mencionar que una plataforma CRIS se diseña y se trabaja a partir de la administración de datos, o sea, de encontrar, localizar, sincronizar y recopilar datos de la actividad de investigación. Esos datos están relacionados con, como ya dijimos, los perfiles de quiénes son nuestros académicos, las actividades que hacen, de dónde vienen los fondos que se están utilizando para financiar, cuál es el impacto y los resultados de esa investigación, etc. También el CRIS se alimenta de recopilar la información de qué tan visible y qué tanto se está haciendo para hacer visible las actividades de investigación. Eso es el punto de partida de un sistema CRIS, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera tarea cuando pensamos en cómo implementar una plataforma CRIS? Necesitamos trabajar en encontrar todos los distintos datos que tienen que ver con la investigación, en qué sistemas viven dentro de nuestra organización y cómo los vamos a recopilar y a centralizar. El segundo punto es automatizar toda esa información para poder gestionar esa información de manera unificada e integrada, que podamos darle una forma que nos sea útil, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que automatizar? Tenemos que encontrar la manera de poder representar o presentar visualmente o con informes o de alguna manera el ciclo de vida de la investigación. Desde que se propuso como una idea en la mente de un primer investigador hasta que llegó a unos resultados finales y qué impacto están teniendo esos resultados finales, ¿no? Todo lo que esté en medio de esos dos extremos tenemos que poder capturarlo y poderlo presentar. Ese es el objetivo que tiene un sistema CRIS. Dentro de eso, pues obviamente, ¿con qué objetivo? El de gestionar, por ejemplo, bonos, beneficios hacia los autores, hacia los investigadores, gestionar correctamente los proyectos de investigación, las postulaciones, la ejecución de estos proyectos, el financiamiento, los resultados, etcétera, ¿no? En el caso de las instituciones públicas, porque esto es importante porque obviamente hay que transparentar en qué se están utilizando los recursos. En el caso de las instituciones privadas, porque obviamente si se apoya un proyecto de investigación,
se debe tratar de tener claridad, pues cuáles son los resultados de ese proyecto, cuáles son los beneficios que ese proyecto va a llevar no solo a la sociedad, sino a la institución misma, ¿no? Entonces, por eso es importante localizar la información en primer lugar y en segundo lugar, poder automatizarla. Ahí, denme un segundo, ahí está. Obviamente todo esto se debe trabajar con un modelo de retroalimentación. Cualquier sistema, esto no aplica solo a los CRIs, sino a cualquier plataforma, a los que trabajan repositorios o los que administran revistas, deben tener un modelo automatizado para que a partir de determinados indicadores podamos evaluar qué tanto estamos trabajando nuestra plataforma y en qué cosas tenemos que fortalecerla. A lo mejor en la parte técnica, a lo mejor hacer más formación hacia nuestros usuarios, a lo mejor más concientización, a lo mejor en la parte legal, etcétera. Debe siempre existir un modelo de indicadores para que no nos suceda que es decir, de repente se me quedó abandonado la plataforma, después la tuve que actualizar, o nos costó mucho trabajo lograr algo, no sé, ¿no? Debe existir un modelo de indicadores que nos permita retroalimentar el proceso de automatización con el que hayamos iniciado. Eso lo tiene que tener forzosamente un CRIS desde que se conceptualiza, y ese modelo de indicadores debe estar construido para que sirva a la institución o a la organización para apoyar la toma de decisiones. Ese es el objetivo de un sistema CRIS, ¿no? El objetivo es tomar los datos, recopilarlos y tomarlos, luego automatizarlos, y esos datos deben arrojar determinados indicadores que sirvan para retroalimentar y mejorar constantemente la plataforma, pero sobre todo que sirvan los indicadores para la mejor toma de decisiones. Ese es el objetivo de un sistema CRIS. Pues, ¿cuál es el objetivo? Digo, los resultados que debe arrojar, pues proporcionar informes que nos permitan realizar análisis y tomar decisiones, que nos deban o que nos permitan apoyar los diferentes resultados y trabajos de evaluación, que nos permitan posicionar nuestros productos, la imagen de la institución, al investigador y los trabajos mismos, ¿no? A los autores, hacia el público al cual se quiera llegar, generalmente al público internacional, cuando se habla de investigación científica, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema CRIS? Que está representado en este gráfico por la esfera azul, claro. Pues es un sistema que vincula los resultados de los procesos de investigación, artículos, libros, capítulos, conferencias, etcétera. Las patentes, los diferentes gráficos que permitan gestionar qué tanto están avanzando los proyectos por cada rubro, la parte de los reportes, las actividades, los bonos y los beneficios hacia los investigadores, los perfiles de cada uno de los académicos con sus especialidades, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, ese es el objetivo, y obviamente para que un sistema CRIS funcione, algo que se tiene que tener muy, muy claro es que los sistemas CRIS solo tienen éxito si se logra vincular a varias dependencias dentro de una organización. Lo ideal es que un sistema CRIS lo impulse una entidad que tenga que ver con, por ejemplo, una oficina de ciencia abierta o una oficina de coordinación de investigación, pero forzosamente se requiere de la vinculación con tecnologías, o sea, con el área de tecnologías, se requiere de la participación de biblioteca, del área de investigación, del área de innovación, etcétera. Son proyectos que atraviesan a toda la institución. ¿Por qué? Porque obviamente el insumo de los sistemas CRIS es la información que vive en cada una de estas diferentes áreas. Perfecto. ¿Qué tipos de datos maneja un sistema CRIS, ¿no?
Obviamente, todo lo que tiene que ver con determinadas entidades, es decir, un sistema CRIS debe tratar de registrar la interacción que nuestra institución tiene con otras organizaciones de gobierno, con otras universidades, con otros centros de investigación, etcétera. ¿Cuánta interacción tiene nuestra institución con nuestros investigadores, con otros investigadores de otros países, de otros organismos? ¿En qué proyectos hemos trabajado y con qué proyectos estamos vinculados? ¿Qué entidades nos han apoyado? O sea, además de las cosas que la universidad directamente financia o nuestra organización, ¿con qué otros organismos hemos participado como instituciones? ¿Qué hemos generado como publicaciones? Esto, ¿cómo ha apoyado a los procesos de evaluación? ¿Qué eventos han estado involucrados con esto? Por ejemplo, conferencias, seminarios, etcétera. ¿Cuáles son las actividades de investigación que están relacionadas? ¿Cuáles son los datos que se han generado de investigación? Obviamente, un sistema CRIS debe tener capacidad de alimentar a un repositorio de datos, ¿no? Y un repositorio de datos debe formar parte o debe poder formar parte de un proyecto de un sistema CRIS. Esto lo menciono porque es importante visualizar. Un sistema CRIS es como un sistema integral que tiene muchas partes pequeñas. Dentro de un repositorio de tesis, por ejemplo, un repositorio documental, puede ser parte de un sistema mayor que es el CRIS. Lo mismo una plataforma de revistas o una plataforma de libros o un repositorio de datos. Todos ellos pueden formar parte de o alimentar a un sistema CRIS, aunque cada uno tenga la posibilidad de operar como un sistema independiente. Esto es importante tenerlo muy claro, ¿no? Bien, además de eso, ok, si ya tenemos claro qué es un sistema CRIS, qué es una plataforma CRIS, cuál es su objetivo, y para qué se pensó en este concepto, lo siguiente sería preguntarnos cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué retos enfrenta una organización que quiere implementar una plataforma CRIS? Los retos estarían segmentados en varios rubros, que es la parte de integración, ese sería el primer nivel. El segundo nivel, la estandarización, que en vamos a platicar un poco con mayor detalle. Y el tercero, pues, implementar la plataforma, ¿no? Son tres retos que cada uno, si nos ponemos en el punto de vista de decir, necesito diseñar e implementar un proyecto CRIS, tenemos que pensar en estos tres como proyectos independientes. Es decir, el proyecto de integrar plataformas es un proyecto institucional que es, por sí solo es un proyecto. Estandarizarnos, comprender qué estándares existen y cómo vamos a manejar la información para que cubra estándares y buenas prácticas internacionales es otro reto. Y luego implementar una plataforma CRIS sería el tercer reto y el tercer proyecto que no se puede hacer si no se trabajan las primeras dos a nivel institucional. Esto cambia un poquito porque quienes han trabajado proyectos por ejemplo, de repositorio, normalmente estamos acostumbrados a hacerlo al revés, ¿no? Primero implementamos el software, un DSpace. Ya montado el software, aprendemos que es importante cubrir ciertos metadatos, incluso quienes hayan trabajado algún DSpace hace, no sé, 15 años, de repente había muchos DSpace, hay que buscar en el archivo de internet, pues había muchos DSpace que sus metadatos eran combinaciones de Dublin Core y Mark, ¿no? Porque lo que los administradores en ese momento conocían era Mark, y se les hacía más fácil, le decían, no, pero yo quiero mejor acoplarlo porque Dublin Core realmente no se acopla a mis necesidades, ¿no? Había repositorios que tenían esquemas de metadatos que el administrador del repositorio inventó en ese momento, ¿no? Y entonces fue al revés, o sea, primero se implementó, después encontramos que había que estandarizarnos y tuvimos que ajustarlo, y a la fecha, hasta el final se hizo la integración.
Primero hubo repositorios institucionales y hasta el final se pensó, no, pero esto hay que conectarlo con redes y hay que sumarnos al repositorio nacional de tal país. Eso empezó, el tema de la integración llegó a la mente hasta por los años en que en cada país se fue implementando las leyes de acceso abierto, ¿no? En México en el 2015, ¿no? Antes de eso en Perú, antes de eso en Argentina, etcétera. Entonces, para los sistemas CRIS tenemos que cuidar que eso no suceda y que sea al revés, ¿no? Se tiene que trabajar primero en la integración, después en definir bien qué estándares se van a usar y al final en implementar. Bien. Eso, ¿cómo lo podemos trabajar? Como dijimos, tenemos que pensar en qué sistemas vamos a utilizar que nos garanticen la flexibilidad tecnológica y qué recursos humanos vamos a dedicar que nos aseguren o que al menos tengan la mayor dedicación de tiempo para lograr que se adopte el proyecto en toda la institución. O sea, un sistema CRIS va a funcionar únicamente si logramos involucrar y tener el apoyo de las autoridades, tener el apoyo de cada una de las diferentes áreas y si logramos convencerlos de que dediquen tiempo. Si no se logra esa efectividad, el proyecto no va a despegar. Obviamente también es fundamental que existan políticas institucionales, reglas o mandatos que nos hagan a todos dentro de la institución trabajar en un mismo sentido. Que existan lineamientos, es decir, normas técnicas que en el día a día nos ayuden a implementar en la vida real ya el trabajo o la plataforma. Y mi recomendación es que exista siempre una visión de independencia tecnológica, ¿no? Es decir, el uso de software abierto, que eso lo vamos a conversar en unos minutos, ¿no? Bien, regresando al concepto de los 3 grandes retos, ¿no? El primer reto era la integración. ¿Qué es lo que tenemos que pensar como integración para lograr realmente integrar los diferentes sistemas que existen dentro de las instituciones? Como ustedes saben, normalmente los sistemas de información dentro de las instituciones viven como pequeñas islas, ¿no? Está la isla del repositorio en un lugar, está la isla de las revistas en otro lugar, está la otra que es la isla de los libros. Los proyectos son, a lo mejor, están en el continente, pero están desconectados de las islas, etcétera. Entonces, para que se logre una interacción, antes de empezar una integración, antes de empezar a trabajar en la parte técnica, hay que definir políticas y debe haber una política institucional, preferentemente de ciencia abierta, pero si no, de una política institucional de investigación, que permita que a través de ciertos lineamientos todo mundo, cada área tenga funciones, roles y responsabilidades sobre las que tiene que trabajar, ¿no? Obviamente se debe pensar en la tecnología, qué plataformas se van a usar. Para esto es muy importante que exista plataformas abiertas, aunque no sean libres, tienen que ser abiertas. ¿Cuál es la diferencia entre algo libre y algo abierto? Que las plataformas abiertas, aunque ustedes paguen una licencia, la plataforma tiene alguna manera de interactuar con ella. Un tipo puerta técnica, que puede ser una API u otro tipo de conector, que permita interactuar, enviarle información y recibir información sin que dependamos o sin que esté cerrado o sin que dependamos forzosamente del fabricante del sistema. Tenemos que pensar siempre en usar plataformas abiertas. Como dijimos, debe haber desde el principio unos ciertos indicadores que nos puedan decir, ok, ¿qué tanto estamos avanzando en el proyecto? Y pues un plan para posicionarlos y para darle posicionamiento y visibilidad a los diferentes niveles, ¿no? A la institución, a los proyectos, a las publicaciones, a las actividades, a las personas, etcétera. Entonces,
¿Cuál es el concepto? Pues como dijimos, aquí es lo mismo que acabo de mencionar, pero visualmente que cada una de estas islas pueda primero ser visible y posicionar las revistas, el repositorio, los proyectos, los libros, los capítulos, los eventos y los perfiles de cada persona, o sea, los perfiles de los investigadores. Primero, obviamente, hacia la comunidad interna, a los investigadores, docentes, alumnos. En segundo lugar, hacia el exterior, es decir, hacia los medios, las noticias, los buscadores de Internet, las redes sociales en general, pero además también hacia las redes sociales científicas y los buscadores más especializados, como son los índices, los directorios científicos, las redes sociales regionales, etcétera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, una vez que definamos la estandarización, poder conectar todo. En sí, ese es el concepto técnico de la interconexión que se debe lograr o de la integración que se debe lograr con un sistema CRIS. Esperemos sea claro, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo debemos seleccionar una plataforma, ¿no? Esto es algo importante porque los sistemas CRIS están en este momento a lo mejor como estarían los repositorios institucionales en el 2005 o el tema de las revistas científicas por ahí del 2003, ¿no? Donde ya hay muchos conceptos, mucha parte tecnológica, pero realmente ahorita está empezando el proceso en el que las instituciones realmente tienen que adoptarlo, ¿no? Ya se escuchaba de sistemas CRIS desde hace como 10 años o un poco más, ¿no? Pero ahorita realmente se está trabajando y entonces ahorita surge mucha oferta. Software privativo, software libre, soluciones que se pueden fabricar en casa. Entonces, no quise dejar de pasar, o pasar por alto este tema, ¿no? ¿Cómo debemos seleccionar una plataforma cuando la vemos o la vamos a evaluar? Esto, dicho sea de paso, también puede ser útil para evaluar cualquier tipo de plataforma, un repositorio, de revista, un sistema de gestión de bibliotecas. Lo primero, cuando vamos a evaluar una plataforma, en este caso para gestionar un sistema CRIS, es que no debemos ver qué hace, ¿no? O sea, no debemos entrar a ver su interfase, ni sus funciones, ni que nos hagan un demo. Antes que nada debemos revisar y corroborar qué tipo de licencia tiene. ¿Es una licencia de software privativo? Recuerden que las licencias de software privativo se llaman así porque nos privan de la libertad de saber qué hace el software y qué información se lleva hacia el fabricante. Entonces, si estamos instalando un software que su licencia no es transparente en ese sentido, es probable que el software sirva para nuestra institución, pero que por una puerta trasera se esté llevando la información para hacer análisis de Big Data, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos verificar cuáles son las limitaciones, los alcances y la propiedad. Hay mucho software que se queda la propiedad del contenido o parte de la propiedad. Por ejemplo, ya que se armó todo, el día que la institución dice, bueno, ya no puedo trabajar contigo, dame mi información, nos dan la información, pero no la manera de seguirla explotando. Porque dicen, bueno, estas tablas de esta base de datos son mías, no te las puedo dar, ¿no? Entonces, hay que cuidar la licencia. Obviamente, siempre hay que buscar licencias que sean compatibles con las licencias de software libre. Las licencias de software libre son ustedes pueden buscar en internet las licencias que sean compatibles con las GPL, que es General Public License. Esas licencias, que son además la inspiración en la que se fundamentó las licencias de Creative Commons, que contaba hace unos momentos, Dago. La licencia del software libre garantiza que ustedes puedan siempre ver el código, modificar el código, compartir el código y hacerle o darle el uso que ustedes quieran, comercial o no. Si el software cumple con eso, es un software que nos garantiza la libertad
y al tener el código abierto podemos ver que el software no haga algo que no queremos que haga, ¿no? Como robarse los datos. Entonces, para evaluar una plataforma hay que verificar siempre su licencia. Si son licencias del contenido, o sea, las licencias Creative Commons, recuerden que no todas las licencias Creative Commons son compatibles con las licencias libres. Hay licencias Creative Commons que no se consideran de cultura libre, solamente algunas. Entonces, también cuiden eso cuando ven los manuales o la documentación del software. En segundo lugar, vean o hay que evaluar de una plataforma que nos presenten su masa crítica, es decir, cuántas instituciones en el mundo la usan y de qué tipo de instituciones son. Si lo usan muchas y además de esas muchas son universidades, centros de investigación, hospitales, escuelas, etcétera, o sea, de diferentes tipos, el software es más robusto. Quiere decir que ya se enfrentó a muchos escenarios, ¿no? El tercero es la complejidad. Traten de investigar otras instituciones, qué tanto tiempo les costó implementarlo. Si les dicen, no, pues llevamos 5 años implementando esto, pues tengan cuidado, ¿no? Si les dicen, ok, esto nos costó un tiempo lógico, fueron unos cuantos meses, pero quedó muy bien, etcétera, esa herramienta puede tener un punto positivo o un punto negativo, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que, como pasa lo mismo cuando compramos, no sé, una casa o un auto o algo, el software también puede tener vicios ocultos. ¿Y eso qué es? Fallas que a simple vista no se ven y que las empieza uno a descubrir hasta que ya llega a habitar el lugar, ¿no? Entonces, cuando estamos usando un nuevo software, a veces no vemos todas las fallas que puede tener hasta que lo estamos usando. Y la única manera de saber si el software tiene ese tipo de fallas es que ustedes hagan un análisis de cuántas instituciones lo estaban usando hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, y vean si siguen siendo las mismas. Si el porcentaje de instituciones que lo usan, o más bien, si las instituciones que lo usan tiene un alto porcentaje de instituciones que lo dejan de utilizar en 1 año, en 2 años, eso es una señal de que hay que prender un foco rojo. Porque hay software que las instituciones lo abandonan porque no migra bien, no permite las búsquedas, es muy difícil, no permite exportar, al final no es interoperable, no sé, les pasan 1000 cosas, ¿no? Entonces, el porcentaje de abandono es muy importante analizarlo. Todo esto que les digo es antes siquiera de recibir a un proveedor o de descargar el software para ver si funciona. Ya que revisamos estos primeros 2 niveles o estas primeras 4 características, después podemos analizar primero la interfase. Hay que ver cómo diseñaron el software. Tiene que estar pensado en el usuario, no en el administrador. Mucho software está pensado en el administrador. Ese es uno de los principales problemas que tienen, por ejemplo, muchos sistemas de gestión de bibliotecas, ¿no? Ya desde el momento que le tienes que dar al usuario una guía rápida para usar el software, algo está mal, ¿no? El software no debe necesitar guías rápidas, tutoriales, nada. Debe estar pensado para ser utilizado fácil y rápido por el usuario. Eso es la usabilidad. Además de eso, debe garantizar que el usuario sea independiente y que ustedes como administradores sean independientes. Es decir, debe ser un software que existan usuarios, comunidades, formas de contactar y de conseguir fácilmente formación, documentación y que el software sea flexible. Por ejemplo, si es un software que es libre y todo funciona muy bien, pero está hecho en .NET y forzosamente necesitamos la última versión de Windows, quién sabe qué, con el servidor de Microsoft fulano de tal, entonces ya no somos independientes porque necesitamos pagar licencias no del software a lo mejor, pero sí de la base sobre la que opera el software, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Después de analizar todo eso, ahora sí podemos decirle al proveedor o descargar nosotros el software y decir, ok, ¿qué cosas hace? Vamos a ver cómo funciona.
qué características tiene, qué funciones, qué tan bonito está, y ahora sí vamos a evaluar lo demás. Este es el modelo correcto de evaluar una plataforma. Normalmente lo hacemos al revés. Primero nos enamoramos de la parte física y luego vemos los sentimientos, ¿no? Entonces no debe ser así. O sea, hay que ver primero licencia, masa crítica, complejidad, vicios ocultos, usabilidad, independencia y hasta el final ver qué prestaciones, qué beneficios, qué funcionalidades, qué características tiene la plataforma. Bien. ¿Qué sistemas existen con respecto a plataformas CRIS? Hay varias, ustedes las pueden buscar. Las más conocidas en este momento, yo estoy presentando aquí plataformas de software libre, pero también plataformas que son intermedias y plataformas privativas. Hay de varios tipos. Hay más, pero estas son las que tienen más usuarios en este momento. Pure, que es de Elsevier, DSpace CRIS, que obviamente es de DSpace, bueno, de Ligasys, Semicroll, Simplectic, Clarivate y Vivo. Algo importante a mencionar es que obviamente esto es un modelo que todavía está en desarrollo. Por lo tanto, no existe en la actualidad una plataforma que ustedes digan, esta ya resuelve todo, ¿no? Realmente todas las plataformas requieren trabajo y como suele suceder, el éxito o el fracaso de cualquier sistema CRIS depende de la manera en que le vamos a proporcionar la información. O sea, sin el insumo correcto, pues el sistema no va a funcionar, ¿no? Entonces, el reto de estandarizar nuestros datos, ponernos de acuerdo dentro de la institución y definir qué le vamos a entregar y cómo queremos recibir el contenido, ese trabajo no nos lo libramos con ninguna plataforma, ¿no? Y bueno, cada una de estas pues tienen modelos distintos, se pueden descargar, se pueden usar, otras son en línea, otras en la nube, unas son de licencia, otras no, etcétera. Ajá. Y por último, para no consumir demasiado tiempo, me parece que vamos un poquito adelantados en tiempos, ¿es correcto? Sí. Está bien eso, quieren a mí me parece bien porque podríamos dejar más tiempo para la mesa, con los demás compañeros, ¿no? Pero no sé, ¿no? Ustedes nos dirán, ¿eh? Si no, me pueden avisar en cualquier momento. Ahora, ¿qué es importante pensar y qué aspectos hay que tomar en cuenta? Primero, si ustedes quieren hacer un plan para crear e implementar un proyecto CRIS, o esto también sirve para la parte de como comentaba Monse, para crear un ecosistema, ¿no? de tecnológico para la parte de la ciencia abierta, hay que tomar en cuenta que ese plan va a funcionar bien en la medida que trabajemos en tres grandes rubros. El primero, la normalización, políticas, directrices, metadatos, modelo de operación. Segundo, la formación. Hay que hacer mucha formación y concientización con todos los diferentes niveles de la comunidad académica. Y en tercer lugar, ¿qué tecnologías tenemos que trabajar? Implica forzosamente interconectar sistemas, un CRIS. El repositorio, las revistas, las publicaciones y la plataforma que estemos usando para la gestión de proyectos, ¿no? Eso se usan diferentes plataformas. Hay instituciones que usan plataformas propias, que utilizan sistemas como Oracle o como PeopleSoft o plataformas diversas. Implica forzosamente una interacción entre ellas. No hay otra opción, ¿no? Y obviamente de todas ellas hay que obtener indicadores. Bien. Algo importante, esto no lo quiero dejar tampoco sin mencionarlo,
Es que existe un esquema de metadatos, me brinqué la que decía de dónde, aquí está. Existe un esquema de metadatos que define Eurocris, así como existe el esquema, recuerden que Dublin Core es el esquema de metadatos. Las reglas de cómo utilizar Dublin Core para un repositorio interoperable son las reglas que se definen en los lineamientos de OpenAIRE para repositorios documentales o para repositorios de datos, ¿correcto? En el caso de un sistema CRIS también existe un esquema de metadatos. Ese esquema de metadatos para el uso de un sistema CRIS se llama SERIF. Lo define, pues obviamente, Eurocris, por eso son las iniciales de Common European Research Information Format. ¿Y cuál es su objetivo? Que si nosotros creamos y construimos el sistema CRIS apegado a este estándar, después podamos ser interoperables con cualquier plataforma que exista, ¿no? ¿Qué metadatos maneja SERIF? Obviamente, lo que nos permite o lo que nos ayude a describir publicaciones, productos, patentes, personas, unidades o entidades dentro de una organización, proyectos, financiadores, eventos, determinados eventos, equipo, y todo esto, el esquema SERIF para usarlo solicita como algo forzoso que las instituciones trabajen o tengan preparados dos cosas. Una, el uso forzoso de vocabularios controlados, y la otra, el uso forzoso de identificadores persistentes. Es decir, no podemos iniciar un proyecto CRIS si no tenemos ya implementado una metodología para que todos nuestros autores tengan un identificador persistente, como el ORCID que mencionaba Peter, o un identificador persistente para cada documento del repositorio, ya sea un handle o preferentemente y altamente recomendado un DOI. Lo ideal es que cada documento del repositorio sea objeto de aprendizaje, o sea, una tesis o un capítulo o un artículo, cualquier material digital que queramos que tenga visibilidad y que vaya a interoperar con el mundo exterior, tiene que tener un DOI. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un DOI y no un handle? Ambos son sistemas de identificadores persistentes. La diferencia es que el DOI, cuando viaja por Internet, lleva los metadatos y permite posicionar y visibilizar mejor los trabajos. Entonces, se tiene que tener identificadores persistentes para las personas, para los objetos digitales o los recursos, y también la institución por sí misma debe estar dada de alta en algún directorio y tener asignado un identificador persistente. ¿Para qué? Para que las personas no tengan el problema de los nombres. Como sucede con las personas, ustedes saben, las instituciones también suele suceder, ¿no? Que puede existir Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Universidad de México, universidad, hay muchas formas de escribirla, ¿no? Entonces también se debe utilizar un sistema de identificadores persistentes para las instituciones. Entonces, todo eso se integra en el esquema de metadatos de SERIF. ¿Y qué es lo que busca SERIF? Estandarizar todo esto de tal forma que se puedan describir resultados, proyectos, personas, unidades o entidades dentro de una organización, dependencias podría ser, ¿no? Resultados de los proyectos, financiamientos, etcétera. Es un esquema complicado porque obviamente una base de datos de un sistema CRIS se alimenta de diferentes sistemas. Entonces, ¿cuál es el reto de un CRIS? Transformar los datos. Requiere apoyo de alguien de tecnologías de manera forzosa. Bueno, esto es lo de los sistemas de identificadores persistentes, que hay muchos.
Entonces, esta parte ya no me detengo en ella, pero se tiene que trabajar antes de pensar en el proyecto CRIS. De cualquier manera, es útil para cualquiera de sus sistemas de información. Entonces, ¿qué cosas integra un sistema CRIS? La parte tecnológica con la que ya cuente la institución es algo que se tiene que integrar en el CRIS para poder tomar información de gestión de proyectos, gestión académica, recursos financieros, recursos humanos, ¿no? Sin importar en qué plataforma está esto. A veces es algunas como PeopleSoft, IBM, Microsoft, etc. ¿Cuál es el objetivo? Extraer y poner en este cuadro azul la información de convocatorias, postulaciones, financiamiento, control de presupuestos, informes. La parte de gestión de proyectos, avances, entregables, protocolos, resultados. La información de los expertos, ¿no? El currículum, la interacción de los expertos de nuestra institución con los de otras instituciones, etcétera. El registro y la memoria del uso de los recursos técnicos, materiales, equipamiento, contrataciones, y la parte de la difusión e interacción y la visibilidad que están teniendo nuestros resultados. Todo esto tiene que estar vinculado con sistemas de bases de datos de diferentes tipos que nos permitan medir el impacto de los productos de investigación y este impacto cómo se está logrando. Necesitamos, insisto, la parte de los identificadores persistentes. Y el objetivo de un sistema CRIS es, al final de cuentas, obtener lo que aparece en este recuadro rosa que dice análisis de datos. O sea, el objetivo es que al centralizar toda esta información podamos extraer datos, analizarlos para que se puedan tomar mejores decisiones dentro de una institución con respecto a las actividades de investigación. Entonces, bueno, me faltó una pequeña diapositiva, no la voy a brincar, ¿no? Ya para cerrar el tema. Solamente reiterarles, por favor, que no pierdan de vista, es fundamental usar formatos abiertos. Tenemos que rechazar urgentemente la idea del PDF. Formatos abiertos para los textos es lo que nos va a permitir explotar los datos. Debemos, cualquier diseño de una plataforma, pensarlo a partir de un enfoque centrado en el usuario. Debemos tomar en cuenta que es fundamental la preservación digital, garantizar que la información va a estar disponible para los usuarios del futuro, aunque sean terminators, ¿no? Visibilidad y posicionamiento, debemos poder estructurar la solución para darle visibilidad y darle posicionamiento a los contenidos y que son trabajos y proyectos colaborativos. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para redes de instituciones. No, a veces se comete el error de inventar el hilo negro 7 veces, 8 veces, 10 veces, ¿no? Entonces, en redes de instituciones, como en el caso de ustedes, pues es muy útil si alguien avanza algo, pueda compartirlo con los demás o crear equipos multidisciplinarios que les permitan llevar los proyectos en conjunto, ¿no? No es necesario inventar el hilo negro varias veces, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo, igual que mis compañeros, pueden utilizar la presentación, está abierta, ahí están mis datos de contacto, y mil gracias por el tiempo y por la atención a la sesión de hoy.